Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. Gracias a todos los que están ahí participando por las redes sociales, a hermano Celso, hermana Nimia allá en Loma Grande, hermano Miguel, Shalom, hermano Alberto de Encarnación, Shalom hermano, saludos ahí a toda la familia, hermana Débora también, hermano Ramiro de Santa Fe, Bolivia, ¿no? El cielo más puro de América, ¿no? Seguro que hace frío por allá hacia, no sé en qué anillo vivirá el hermano. En Santa Cruz los, los lugares se dividían por anillos, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, y literalmente eran anillos, ¿no? Así, círculos, así eran los barrios. Yo vivía antes en el tercer anillo, después me mudé al cuarto anillo, y por último me mudé al octavo anillo, ¿no? Que se llamaba el Plan 3000, por ahí yo vivía antes. Me recuerdo mucho de esas épocas, cuando comía tujuré con leche, cuñapé, sonso, ¿qué otra cosa comía? Majadito de pato. Esa era la comida especial allá por Santa Cruz. Y también tuve la oportunidad de irme a La Paz, Cochabamba, el famoso Tojorí, después Api, ¿qué más? Fricasé. Si les cuento que el fricasé no van a creer algunos. Bueno, eso era nuestros tiempos. ¿A qué momento, si el Padre me permite, me gustaría visitar eh, el suelo boliviano, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Es el tono de mi voz, decía una chacarera, ¿no? Bueno, ya, hoy, entonces vamos a continuar con el estudio de el libro de Josué. Y hoy nos toca el capítulo 3. Ya en el capítulo 2 habíamos visto cuando Yehoshua, Josué, envía espías a Jericó. Y habíamos analizado que el propósito de enviar los espías era poder básicamente distinguir si ese pueblo era digno de salvación o de juicio. Ese era el objetivo. No simplemente de estrategia militar, ¿no? Porque finalmente Jericó estaba más preparado que los israelitas militarmente. Pero el que iba a hacer la guerra era el Eterno. Y al final, ¿con quién se encontraron? Con una mujer que ya desde hacía tiempo estaba buscando en su corazón alguna esperanza. Siempre en esta vida, cuando una persona encuentra la dificultad y la situación, el Creador se manifiesta en su corazón como esperanza. Esa es la única, redundando decir, que esperanza que nos queda, ¿no? Cuando hay situaciones difíciles, ¿no? Y esto encontró esta mujer Rahat y la Biblia lo narra así. Y tuvo la promesa de que cuando venga la conquista, cuando venga el tiempo en que Josué, Yehoshua va a tomar esta ciudad, ella va a ser rescatada. Y eso es lo que se llama salvada, ¿no? Bueno, eso entonces era el capítulo 2. Ahora el capítulo 3 arranca con el paso del río Jardén o Jordán. El paso del río Jordán. Y vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ir analizando cada versículo. Yehoshua, Josué, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ya habíamos visto la vez pasada dónde quedaba el lugar Sittim, era aproximadamente una distancia, dijimos 30, 40 kilómetros de la frontera con Jericó, donde habían acampado antes de finalmente irse a la ciudad de Jericó.
Dice que se quedaron allí un tiempo, probablemente unos días, ¿no? Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Recorrieron todo el campamento verificando cómo estaban el pueblo, cómo estaban. De acuerdo a unos datos que estábamos viendo, ¿no? De acuerdo a unos comentaristas también, entendedores de estudios bíblicos, en ese lapso que ellos estaban recorriendo, lo que estaban viendo es la fe y el corazón del pueblo, porque muchas personas no habían entendido el plan del Padre. Muchos de ellos, cuando a 40 años atrás cruzaron el Mar Muerto, no todavía algunos eran chiquitos o otros nacieron en el desierto, entonces muchos no sabían qué es lo que iba a pasar. Entonces para ellos era raro estar frente a un río, aunque no era como el Mar Muerto, pero era un río, y en esa época dice la Biblia que el río estaba en su máxima altura, Era aproximadamente el mes de Nisan, tiempo primaveral, tiempo de lluvias. Bueno, entonces estuvieron recorriendo, viendo el corazón del pueblo, cómo estaba el pueblo para este tema. Y mandaron al pueblo, versículo 3, diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Eterno, vuestro Elohim, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, esto es importante, este primer mandato que le da. Los líderes están diciendo al pueblo que cuando vean el arca del pacto, ellos van guiados por los levitas, ¿no? Van a, dice, seguirle. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Cuentan que cuando llegaron ellos a la tierra, a la orilla con el mar, con el río Jordán, las nubes o la columna de fuego que les guiaba inmediatamente desapareció. Esa nube les acompañó cuando ellos salieron de Egipto. Desde esa temporada nunca les había abandonado. Y estuvo con ellos hasta que salieron de Sitín o hasta que llegaron al río Jordán. Cuentan algunos que esta nube representa como un salvador o alguien que te rescata. Porque la nube representaba un rescate que les iba a acompañar. Era lo que Moisés representó para los israelitas cuando salieron de Egipto. Y también durante los 40 años fue una guía. Cuando la nube se movía, ellos avanzaban. Cuando la nube se quedaba, ellos se quedaban. Pero a partir de este momento, la nube vino y se posó en una posición enfrente del mar y después, del río, y después desapareció. Entonces, a partir de este momento, ¿cómo ellos iban a ser guiados? ¿Qué es lo que le iba a guiar? Y aquí dice, el arca del pacto. ¿El arca del pacto dónde estaba? El arca del pacto no estaba afuera, siempre estaba adentro. Y cuando lo sacaban afuera, lo cubrían. O sea, nadie podía ver el arca del pacto. Era un objeto sagrado que representaba al Todopoderoso. Pero lo que a nosotros nos interesa saber ahora, ¿qué había en el arca del pacto? Y no preparé la foto, no me dio el tiempo, pero Juan puede buscar en Google arca del pacto y sus 3, ¿cómo se dice? Utensilios, ¿no? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná, ¿no? Cuando se encuentra, me avisa. Entonces, eso es lo que a partir de ese momento iba a ser su guía. Esto es muy importante, porque cuando un creyente empieza el camino de la fe, necesita muchas veces la ayuda, la guía de alguien que le diga, vamos acá, vamos aquí. Pero a medida que va desarrollándose y va creciendo, ese guiador lo que hizo durante todo este tiempo es instruirle, prepararle y enseñar. Aquí está, exactamente esta foto está excelente. Entonces usted está viendo el arca del pacto, tenía los querubines, el propiciatorio, la tapa que está ahí arriba, y ahí es como si se le estuviera haciendo un escaneo, ¿no?
Vemos el barrilcito donde tiene el maná, que era el alimento que ellos recibieron durante los 40 años, las 2 tablas de la ley, de los 10 mandamientos que recibió Moisés, y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué representa esto? El maná representa el alimento que ellos recibieron durante los 40 años que el Todopoderoso les estuvo guiando. Quiere decir, ustedes fueron guiados por el poder del Padre. Las tablas de la ley representan la actitud del Todopoderoso, la disciplina, el corazón, se puede decir, lo que nosotros llamamos el corazón, la esencia del Eterno. Esos son sus mandamientos. Y la vara de Aarón, la parte importante, significa autoridad, y ya que era una vara seca y dice que reverdeció y dio frutos, representa también la vida o la resurrección. Entonces, todos estos elementos estaban dentro de esta caja, y esta caja entonces representaba el plan y el poder del Padre para su pueblo. Entonces, si ustedes quieren ahora entrar en la tierra prometida, esto debe ser su guía. Alimento de lo alto, corazón y esencia del Eterno, y autoridad y vida eterna. Amén. Bueno, ahora veamos el versículo 4. Dice, al fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Entonces tenía que haber una distancia de 2000 codos, sería, a ver, ¿cuándo sería? Un kilómetro, no. Para que se pueda distinguir muy bien. Entonces, los sacerdotes, en este caso era Eleazar y Fineas, y 2 levitas, iban a llevar el arca y iban a avanzar hacia el río, y se iba a abrir. Y ellos iban a mirar y iban a seguir. Ya no iban a estar las nubes, esta vez iban a seguir el arca. Ahora si veamos la nota 4, para poder entender qué había dentro del arca. Éxodo 25:21 dice, coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Esto fue lo primero que se puso en esa caja llamada el arca del pacto, arca de la alianza. Las 2 tablas del Todopoderoso, el pacto que el Todopoderoso hizo con su pueblo. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos, las 10 frases, ¿no? Los mispatim? Allí dice, me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Esto fue lo que se le había dicho a Moisés. Desde ese lugar yo te voy a dar las ordenanzas que vos le vas a ir dando al pueblo para que pueda recibir la guía para ir a la tierra prometida. Deuteronomio 31:26. Fíjese lo que dice ahí. Tomen este libro. Esto, de acuerdo a la Biblia, Moisés fue lo que le entregó a los levitas cuando él se estaba despidiendo de ellos, ¿no? Tomen este libro de instrucción y póngalo al lado del arca del pacto del Eterno, su Elohim, para que quede allí como testigo contra ustedes los israelitas. Entonces, aparte de lo que ya había en el arca, que eran esos elementos que vimos recién, el Todopoderoso a través de Moisés le entregó unas tablillas. Habíamos mostrado unas tablillas donde estaban todas las instrucciones que el Padre le dejó a su pueblo, que van a ser como testigo, dice, porque ahí también estaban escritos todo lo que habían vivido, las vivencias. Entonces ahí nosotros ya tenemos en cuenta que esa arca del pacto representa, número 1, el maná que caía del cielo. Número 2, las palabras del Todopoderoso, las tablas de la ley, que es la esencia del Creador, el corazón del Eterno, la autoridad del Eterno y la vida eterna, la resurrección. Eso representa. Y aparte,
la vivencia, la experiencia del pueblo, porque esos estatutos, esos decretos iban a servirse de testimonio. Cuando los israelitas salieron, viajaron, pelearon guerra, toda su vivencia iba a estar relatada en esas tablillas. Entonces, no simplemente ellos iban a estar siguiendo una caja cubierta de oro, sino iban a estar siguiendo prácticamente todo lo que representa las promesas del Eterno. Eso iban a estar siguiendo. Bueno, y miren lo que dice Hebreos 9:3. Hablando precisamente de lo que había en el tabernáculo, y acá ya habla del lugar santísimo. Dice, luego había una cortina, el velo, ¿no?, detrás del cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. Está describiendo el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre le llama acá, ¿no?, o arca, ¿no?, de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas de piedra, ¿no?, del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación, pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle, dicen. Entonces está hablando de todo lo que había en ese lugar y está explicando como simbología de la eternidad y de la salvación. Si ustedes pueden leer todo el capítulo 9 de Hebreos, ¿no?, donde habla sobre la eterna redención y sobre la restauración que hizo el Mesías para salvarnos de nuestras culpas. Eso es muy interesante, lo que representaba el arca. Fíjense. Y miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 11 para tener como referencia. Ya el apóstol Juan en visión ve algo interesante, ¿no? Esto está viendo en visión. Después se abrió el cielo, el templo de Elohim, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendo, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Todo esto es visión. Él lo que está viendo es el arca del pacto del Todopoderoso ya celestial. De acuerdo a la Escritura, Moisés desarrolló esta arca de acuerdo a un modelo que se le mostró. Pero muchas de estas cosas pueden ser simbólicas. Muchas cosas pueden representar lo que el Todopoderoso quiere con su pueblo. Y esto es muy importante. Bueno, pero continuemos con Josué. Esto es para entender entonces a quién van a seguir. No es que van a seguir una cajita de oro y nada más, como una idolatría. Todo esto tiene una representación espiritual, una vivencia y también una instrucción. Fíjense que ahí estaba el libro de la instrucción, estaban los mishpatim, los mandamientos, estaba el maná que representaba la palabra que ellos fueron recibiendo, porque la Biblia dice que ese maná no simplemente era comida, sino que era la palabra que el Todopoderoso le estaba dando, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. O sea, al recibir el maná, ellos estaban entendiendo que el Eterno nos está alimentando, o sea, que es una bendición, es una promesa. Pero muchos, como una vez compartí, comieron el maná, pero no recibieron el poder del Padre, solamente comieron el maná, ¿no? Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque el Eterno hará mañana maravillas entre vosotros. Acá está otra vez esta palabra importante. Justo el sábado que habíamos compartido Shavuot, tocamos el tema de cuando el pueblo de Israel llegaba a Egipto y cuando estaban a unos días, a 3 días de que el Eterno iba a aparecer y se iba a descender y iba a hablarle al pueblo. Y le había dicho que se santifiquen, que se purifiquen y que lavaran sus ropas, ¿no? O sea, que se preparen, tanto espiritual como físicamente, ¿no? Que realmente se sientan dignos de lo que van a recibir. Eso era cuando iban a recibir los mandamientos, las instrucciones. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora, después de 40 años, se va a cumplir
la promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. La promesa que se le había dado a los israelitas que salieron de Egipto, de que iban a recibir una tierra prometida. Cuando Dios le llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa promesa se está por cumplir. Están a punto de entrar a la tierra que el Todopoderoso juró a Abraham, Isaac y Jacob, y la tierra en la cual las naciones iban a ser bendecidas. Porque a partir de ese momento, el pueblo de Israel iba a ser conocido como el pueblo del Eterno, el pueblo que sirve al Todopoderoso, y iban a ser mensajeros de bendición, de luz para todas las naciones. Entonces, este acontecimiento era digno de que uno se prepare. Acá sale la palabra santificaos, o también en otra versión dice purificarse. Sabemos que santificarse, o sea, santo en hebreo es kadosh. Hoy en día conocemos algunos que dicen yo soy santo, ¿no? Yo soy santo, justo y perfecto, ¿no? Pero muchas personas no entienden qué significa la palabra santo. Hay una parte de la Biblia en Levítico que dice, sé santo porque yo soy santo. Así por ejemplo dice. ¿Qué es santo? Kadosh. ¿Qué es kadosh? Kadosh significa algo que está separado de lo común. O se podría decir de lo que nos sirve, o de lo inmundo, o de lo común. Algo especial. Es cuando vos alguna cosa más especial, quita de ese lugar para destacarlo, le ponen en un lugar privilegiado. Eso sería kadosh. Entonces, algo kadosh no puede ser algo que esté con lo común. No puede ser algo que participe con las cosas comunes, mucho menos algo que esté en la inmundicia. Entonces, cuando el Todopoderoso decía, sed santo porque yo soy santo, ustedes dejen de participar de las cosas inmundas. A eso se refería. Y sean como el Eterno, que es algo especial, que es algo consagrado. Entonces, esto es muy importante. Si le dice santificado, quiere decir que a ese pueblo, ya que está listo para entrar a la tierra prometida, le están diciendo, ustedes tienen que ser especial. Pero miren lo que dice acá en la nota 5. Josué 3:5 dice, entonces Josué dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Eterno hará grandes maravillas entre ustedes. Aquí sale la palabra purificarse. Nosotros, ¿cómo entenderíamos purificarnos? Nosotros, sin meter ninguna religiosidad, entendemos purificarnos cuando cada día nos vamos y nos bañamos. Porque hicimos un trabajo en el día, salimos a la mañana, trabajamos, nos fuimos acá, allá, acá. Entonces recibimos mucha inmundicia, mucha suciedad, de polvo, de todas partes, ¿no? Y llegamos a la casa y queremos estar limpios, eso se llama, queremos estar purificados. Entonces, ¿qué hacemos? Nos bañamos. Y ahí estamos purificados. Eso es lo que el Todopoderoso llama purificarse, quitar las inmundicias. Eso sería en lo físico. ¿Qué sería en lo espiritual? Todos esos malos pensamientos, malas ideas, mal corazón con otra persona, todos esos resentimientos que uno fue acumulando, quiten, saquen de sus corazones. Si alguien tiene algún mal contra alguien, pida disculpa, pida perdón. Todas estas cosas, el Todopoderoso le está diciendo que hagan para poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué les parece? No era que así nomás entraba. Todavía hoy en día muchas personas se hace llamar santo, pero está lleno de inmundicia, tanto lo físico como lo espiritual. Debe considerar eso en su vida. Para poder entender la palabra, claro. Siempre estamos hablando de la palabra. Ahora, miren lo que dice en Levítico 16:6, cuando nos referimos a esta palabra. Esto era cuando se hacía la expiación en Yom Kippur, el momento en que el Todopoderoso quería que el pueblo se purifique, que se consagre a Él. Aunque ellos no habían cometido ningún pecado, el Todopoderoso les permitía que ellos vengan y reconozcan que habían pecado. Entonces, nosotros no hemos pecado, pero siempre hay algo sucio oculto. Eso significaba Yom Kippur. Y todo en general venían y se purificaban. Ese día de la expiación de los dos cabritos. Pero antes de eso, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Dice, Aarón presentará su propio becerro como ofrenda
por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán, ¿qué dice ahí? Justos ante el Eterno. Para que vos puedas ser justo. Justo es en el hebreo sadik, que quiere decir alguien que hace lo que el Padre quiere, o alguien que vive como el Padre quiere. Eso es sadik, santo. No, ese santo es kadosh, justo. Santo es alguien que se separa, que sale de la suciedad, o se purifica, o sea, se lava, se limpia. Entonces está listo para... El que está santo está listo para hacer la voluntad del Padre. El que está limpio. Por eso le decía en el Sinaí, laven su ropa, prepárense para que ahora puedan ser justos. ¿Qué es justo? Recibir mis instrucciones, recibir mis juicios, mis justicias. Eso te hace. ¿Y qué te hace a vos ser justo? Hacer las cosas que el Padre te ordena. Entonces, Aarón hacía esto para poder estar listo para después purificar al pueblo, según la Escritura. Otro texto, Éxodo 19:10, dice: después el Eterno le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralo, eso es santifícalo, hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Esto para entender que se laven su ropa. Por cierto, en Apocalipsis, creo que 22, hay una parte, 22:14 parece, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Así dice. Porque ellos tendrán parte en el reino del Eterno. Así dicen. Fíjense que en Apocalipsis está queriendo enfatizar lo que está ocurriendo acá. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas? En otra versión más antigua dice, los que guardan los estatutos y mandatos del Padre. En la versión más antigua, así está escrito. O sea, lavar la ropa, lavar el cuerpo, purificarse, significa aceptar los mandatos del Todopoderoso. Bueno, ahora, para entender muy bien, fíjense que Juan hablaba también de este punto. Miren, acá no es cualquier cosa que va a ocurrir. Acá ellos están a las puertas de la tierra prometida. No es simplemente, ya llegamos a la tierra prometida, vamos a pasar, no. Acá ellos están en un lugar que había sido esperado por mucho tiempo por el pueblo de Israel, por los elegidos del Todopoderoso. Miren lo que dice primera de Juan 1:7. Si vivimos en luz, así como Elohim está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre o el sacrificio de Yeshua, su Hijo, nos limpia o redime de todo pecado. Esto decía en el libro de Juan. ¿Qué significa si vivimos en luz? Si vivimos conforme a lo que establece la palabra, la Escritura, abiertos, no oscuros. Hay muchas personas que viven en oscuridad, con trampa, con maña, que ante el público es todo un buen siervo, pero detrás es un hombre oculto y negro. Esa es la realidad. Para nosotros esa es la realidad hoy en día. ¿Qué dice acá? Tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? Podemos fácilmente compartir. Podemos fácilmente dialogar. No hay problema de cerrar el corazón. ¿Y eso qué hace? Dice. Ahí el poder que tuvo la obra redentora del Mesías funciona en mi vida. Si Yeshua se sacrificó en la cruz, fue para precisamente yo no viva más en oscuridad ni en tiniebla, sino y que yo pueda tener comunión con los mismos, con los hermanos, con los rescatados. Y eso dice que me redime de todo pecado. ¿Qué es pecado? Toda transgresión. El versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, o sea, si alguien dice esta palabra, yo no tengo pecado. Si alguien dice así, yo no tengo pecado. Yo, fulano de tal, no tengo pecado. Según la Escritura, si afirmamos
confirmamos y reafirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El propio relator, escritor de este libro de Juan, se está poniendo como primera persona diciendo, si yo también, yo que les comparto a ustedes, un día se me ocurre decir que ya no tengo más pecado, soy un mentiroso, soy un engañador, no tengo la verdad. Eso es muy importante. ¿Qué estaba ocurriendo aquí antes de entrar en la tierra prometida? El Todopoderoso les pidió, purifíquense, santifíquense, tengan comunión unos con otros, dejen de vivir en falsedad, dejen de vivir en hipocresía, en maldad. Dejen de decir, yo no tengo problema, yo estoy bien, yo estoy listo para entrar en el cielo. Yo ya, Dios me perdonó todo mi pecado, soy sangre justo, perfecto, redimido hasta la última generación. Dejen de decir esas cosas. No están en la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Ahora, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es pecado? Nuestras transgresiones, las cosas que hicimos quebrantando los estatutos que el Padre me dio. Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo confesar el pecado de otro. Yo no puedo confesar el pecado de mis abuelos, de mis tatarabuelos, el pecado de mis ancestros. Eso yo no puedo confesar. ¿Cuál es el pecado que yo confesaría? El pecado que yo cometí. Las transgresiones que yo hice, que yo tengo conciencia de que lo he hecho. Yo no me acuerdo que hice algo, pero voy a confesar igual. No voy a poder confesar. Para confesar, tengo que tener conciencia de que yo pequé. Y acá dice que si confesamos nuestros pecados a Elohim, al Todopoderoso, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y que dice ahí, purificarnos o limpiarnos de toda anomía. Fíjense que la palabra maldad, la vez pasada la analizamos, es anomía, anomos. Anomos significa opositor a las instrucciones. El Todopoderoso, si nosotros somos sinceros, si nosotros somos abiertos y dejamos de ser mentirosos o engañarnos nosotros mismos, no mentirosos, nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos andamos creyendo que ya somos salvos, justos, perfectos y estamos viviendo en total oscuridad. El Todopoderoso puede justificarnos, limpiarnos de toda esa anomía, de toda esa mente de ir en contra de la voluntad del Padre. Así está diciendo la Escritura. ¿Esto para qué? Para que pueda uno ser digno de entrar en la tierra prometida. Amén. Bueno, un poco, sí era para entender. No es que vamos a cruzarnos allá del río, lo mitad yo cruzar, sentémonos al río, ¿no? Ya quiero cruzar, ya no, alto. Primero hay que verificar el corazón. Hasta la última oportunidad, el Todopoderoso está revisando. Vamos a ver, porque acá no van a entrar hacia así nomás. Bueno, versículo 6 dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. La Biblia Hatanach, una nueva Biblia que ahora estoy leyendo, se llama Biblia Hatanach o la Tanaj, ¿no? Y habló Yehoshua a los sacerdotes diciendo, cargad el arca de la alianza y pasad delante el pueblo. Y tomaron el arca de la alianza y fueron delante del pueblo. ¿Quién primero iba a avanzar? Los sacerdotes con el arca. Y iban a avanzar un largo trecho y después le iban a seguir el pueblo. Siguiente versículo, 7. Entonces el Eterno dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Antes de este momento, el pueblo todavía tenía duda de si Yehoshua era el representante de Dios ante ellos, el guiador.
el que les iba a introducir a la tierra prometida. Todavía tenían duda. Todavía ellos no podían tener una fe sólida. Pero el Todopoderoso le dice, a partir de este momento vos vas a ser líder. Vos vas a guiar a este pueblo para luchar por las promesas. A partir de este momento ellos te van a considerar como su líder. Y esto es muy importante porque para nosotros esto es una sombra profética. Muchas personas han creído en Yeshua, como su Salvador, como su Redentor, pero no han creído como el que les va a introducir a la tierra prometida. Hasta ahí no me han creído, hasta que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos limpió de nuestro pecado, y hasta ahí nomás. Pero no han entendido todavía esa etapa donde el Mesías va a venir por segunda vez y va a recoger a sus elegidos de los 4 puntos de la tierra, dice, y los va a llevar a la tierra prometida. Como dice en Hebreos, ¿no? Aún queda un reposo para el pueblo de los que si Josué le hubiera dado el reposo, la Biblia no hablaría de otro reposo. Quiere decir que este acontecimiento es una sombra de lo que el Mesías, Yeshua, hará con su pueblo. Amén. Y esa parte es donde en el corazón de muchos se ha quedado como con duda. ¿Será que Yehoshua un día va a volver por nosotros? ¿Se acuerdan lo que dice Tesalonicenses? Vamos a ver un poco, ya no estaba en los planes, pero vamos a ver. Tesalonicenses, porque es interesante ese. Capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4. Primera creo que. A ver. 13. La venida del Eterno. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim ¿quién es el que va a traer? Dice que Elohim va a traer con Yeshua a los que durmieron en él. En él significa confiaron en que él iba a traer la restauración. Yeshua también va a venir para restaurar con el poder del Todopoderoso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim. De ahí la importancia del día del shofar. Trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en el Mesías, en Cristo, dice, resucitarán primero. Los primeros que van a resucitar son los que han creído en el Mesías restaurador, en el Mesías que iba a introducirnos en la tierra prometida. Así está diciendo la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí sale la palabra, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es la esperanza para el creyente. Esa era la esperanza para el israelita. Esto que ahora está aconteciendo, el que ellos están llegando a la frontera, a la tierra prometida, era la esperanza que se le dio a Abraham, Isaac, Jacob, a los israelitas. José tuvo esta esperanza y le dijo a sus hermanos, cuando yo muera, llevarán mis huesos de aquí. Así le dijo. El propio Jacob, antes de morir, le dijo a José, por favor, cuando muera, no me entierres en Egipto, llévame a sepultar a la tierra, en la tumba donde están sepultados mis ancestros. Para ellos era muy importante esa promesa, porque ellos esperaban este tipo de acontecimiento. Eso era su esperanza. Y si nosotros no tenemos esa esperanza, como dice el apóstol Pablo, comamos y vamos, porque mañana moriremos.
Bueno, volvamos a Josué. Josué 3. Bueno, estamos en el versículo 7. Entonces el Eterno dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hagamos esta nota. Josué 3:7 dice: el Eterno le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? Si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Así estaba hablando. Las palabras que yo hablo no son mías. Y la Biblia dice, Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Eterno, a él oiréis. Josué 1:7 decía: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué dice el 8? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Creer en el Eterno, creer en el Mesías, es aceptar la palabra que el Todopoderoso dejó escrito. Eso es creer. ¿Y qué es lo que dejó escrito? Seguir sus instrucciones, seguir sus estatutos, seguir su mandato. ¿Para qué? Dice, para que me vaya bien. No matar, no robar, no hacer las cosas que el Padre le desagrada. Eso hará que yo avance, que prospere, que no tenga rencor, odio en mi corazón. Bueno, continuemos. 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, van a entrar y van a quedarse a la mitad los sacerdotes. Ahí se van a quedar y después el pueblo va a continuar, para que sean testigos, para que ellos puedan testificar de que realmente no es que hubo una bajada porque había mucha confusión en ese tiempo, sino que realmente el agua estaba milagrosamente deteniéndose. Veamos esta nota 8. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra del Eterno vuestro Elohim. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Elohim viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Eran las razas, los pueblos que vivían alrededor y que tenían unas prácticas muy desagradables para el Todopoderoso. Había una creencia sobre el Jordán. Los cananeos creían que había un Dios que gobernaba el río a través del río Jordán. Cuando el río Jordán, por ejemplo, se desbordaba, ellos creían que era un castigo de ese Dios y que le estaba disciplinando, ¿no? Y ellos creían que sus enemigos, que los que estaban al otro lado del Jordán, que eran sus enemigos, que cuando ellos intentaban cruzar, su Dios los iba a tragar y a devorar. Entonces ellos también creían que esta vez los israelitas no van a cruzar el río Jordán porque nuestro Dios los va a devorar. Vamos a la nota 10. Ese Dios se llamaba el Dios Yam. El Dios Yam. Yam es el Dios semítico del caos y de las tempestades, de las tormentas, cuyo culto rivalizó con el culto a su hermano Baal. Ellos decían que Yam era hermano de Baal, otra deidad, ¿no? Ambos hijos del Dios principal, él. Recuerden que él era el Dios todopoderoso. Según la creencia cananea, el Dios todopoderoso, o sea, el Dios único, existía un Dios único, llamado él. Tuvo unos 70 hijos. Y entre esos hijos estaba
el dios Yan y el dios Baal. Y esos dioses competían por ocupar el primer lugar. Ellos, por ejemplo, en Canaán adoraban mucho al dios Baal, a Aserá, y también adoraban a este dios Yan. Entonces acá ellos estaban viendo que ellos realmente no entendían todavía quién es el Dios que está guiando a los israelitas, porque el Dios de los israelitas en realidad no tenía ningún nombre. El nombre que se le puso fue después. El nombre Yahweh o Jehová solamente se le puso después. Inclusive hay alguna parte donde probablemente ese sonido era el sonido de algún dios amonita o algo así. Pues no me quiero meter mucho en ese asunto porque algunos se ofenden, ¿no? Pero bueno, los israelitas, el todopoderoso que le acompañaba al israelita no tenía nombre. En realidad, ese yo soy el que soy, cuando sale en la Biblia, lo que ahí está diciendo es, cuando te presentes a los israelitas, le vas a decir, ¿quién te envía? Bueno, el que me acompaña, el que manifiesta estos poderes. El todopoderoso se manifestaba a través de la fuerza, de los poderes. ¿Cómo le podían conocer los egipcios, los cananeos? Precisamente por la fuerza que hacía. ¿Y cómo le van a conocer ahora? Porque ahora ellos están confiados en que el dios Yan, al que ellos le adoran, va a detener a los israelitas, pero el Todopoderoso le va a mostrar que acá no hay ningún dios Yan ni nada. Acá el agua se va a abrir y los israelitas van a cruzar sin problema. Dice entonces, bueno, también forman parte de su corte de dioses menores, llamada Elohim. Yan es la divinidad marina de la mitología levantina, el levante de esa región. Bueno, eso para poder tener una pequeña idea, ¿no? Era la deidad entonces era la esperanza de ellos, era Dios. Fíjense que también los otros pueblos confiaban en el dios después Baal, que va a ser su deidad, que era el dios de las tormentas, el dios del clima, y justamente cuando van a luchar contra los israelitas, el Todopoderoso va a detener el clima, va a hacer que caigan piedras del cielo, o sea, sus dioses no van a tener fuerza contra ellos. 11. He aquí el arca del pacto del Señor. De toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Yardén en hebreo, ¿no? Que significa que corre de arriba, que viene de arriba. Dice así. En una traducción me dice, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Eso dice en el versículo 12, ¿no? Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Eterno de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba del lago de Galilea venían, las aguas se detendrán en un montón. Y aconteció, al 13, el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, esa temporada, de acuerdo a este texto, era la temporada donde el agua estaba en su más, ¿cómo se dice? Más grande. Temporada de mes de Nisan, era mes de Abit, mes de Pesach. Probablemente dicen que estaban acá como el 8, 9 de Abit. Estaban a punto de celebrar Pesach. Pesach ya iban a celebrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando dijimos cuando ellos salieron del Sinaí? Celebraron Pesach en el Sinaí y el objetivo era que el siguiente Pesach ya sea en la tierra prometida. Un año iba a ser de viaje, pero ¿cuánto tardaron? 40 años por su rebeldía. Bueno, nota 15. En el versículo 15 dice, pues el Jordán se llena hasta las orillas en los días de la cosecha, primavera. Es precisamente a causa del
derretimiento de las nieves del monte Hermón, que el río llega a su cauce máximo. Y en Nueva Traducción Viviente dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cruce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua de la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia, de allí a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. O sea, a ver si nos puede buscar un mapa del río Jordán. Mapa del río Jordán, les voy a mostrar nomás desde dónde parte y qué fue lo que ocurrió según este texto. Entonces dice que cuando los sacerdotes pisaron el agua, ellos tenían que creer nomás, avancen. Ellos pisaron el agua, ahí está. El agua empezó a separarse. Entonces, vemos allá el mar de Galilea, dice el río Yamuk, dice, ahí empieza el río Jordán, o sea, más arriba empieza, ¿no? Pero bueno, ahí no tenemos como, desde allá empieza, ¿no? Entonces, descendió aproximadamente ahí hacia donde está ese río Jaboc, por ahí, hasta ahí es donde ellos cruzaron. Ahí separó el río. Y todo lo que estaba hacia arriba se hizo como un montón, dice, se creó como un murallón así enorme. No es como el mar muerto que se dividió en dos paredes, ¿no? Nosotros vimos, cuando vemos en la serie, ¿no? Nos vimos con lo que ocurrió allá, como se divide en dos paredes, ¿no? Acá no. Acá se quedó una pared gigante hacia arriba, hacia parte del río Jaboc, y abajo hasta el mar muerto, todo lo que quedó seco. Se quedó como todo seco. ¿Y eso por qué ocurrió? Todos los pueblos que estaban a esa orilla, incluyendo los ciudadanos de Jericó, pudieron ver y entonces tenían que entender. Es como decir que alguien derrotó a nuestro Dios Yan. Nuestro Dios Yan acaba de ser derrotado porque vieron todo su río seco estaba. Y los israelitas cruzaron sin problema, es como que se le detuvo. Esto es algo muy importante, ¿no? Que muestra la Biblia, ¿no? Y nos hace entender el plan del Todopoderoso aquel día que el Mesías va a venir y va a detener este sistema, ¿no? Este sistema, este príncipe de la potestad del aire, para que nosotros sin problema podamos entrar a la tierra prometida. Ahora hay muchos obstáculos, hay mucho impedimento, hay mucho mar, se puede decir. Pero bueno, continuemos. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, que es el mar muerto, ¿no? Acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, los sacerdotes cruzaron, pero ellos no cruzaron todo, se quedaron en la mitad. Se quedaron en la mitad, sosteniendo el arca, entonces para que todos los israelitas puedan pasar, y al pasar que ellos hacían, miraban el arca. De acuerdo a la escritura, solamente hubo 3 oportunidades en que el arca fue exhibida. 3 nada más. La primera aquí, para entrar a la tierra prometida. La segunda, cuando rodearon Jericó, cuando hicieron la vuelta para rodear Jericó. Ahí el arca estaba exhibida. Y la tercera, cuando David trajo a Jerusalén.
el arca del pacto, entrando como con gloria, ¿no? Cuando él danzó, ¿se acuerdan cuando danzaba? Entonces son las 3 únicas ocasiones, ¿no?, en que el pueblo vio el arca. Después siempre estaba cubierto o siempre estaba en el lugar santísimo. Esto también nos hace entender que estos acontecimientos tienen una narrativa profética, ¿no?, de cosas que van a ocurrir en el futuro. Vamos a esta nota para terminar. Salmos 114, un salmo que habla sobre el poder que el Todopoderoso tenía para su pueblo y como hablando como personificando a estos mares que los pueblos de esa época les representaban como deidades, como sus dioses. Ellos creían que los mares habían dioses, como los griegos también creían que había el dios Poseidón, el dios del mar, todo así. Ellos creían así. Salmo 114 dice así: cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Elohim e Israel llegó a ser su reino. El mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, mar rojo? Así como si estuviera hablando, ¿no? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán? ¿Qué te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Eterno, ante el Elohim de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Entonces este es un salmo exaltando las maravillas que el Todopoderoso ha hecho con su pueblo. Amén. Y el capítulo 4 habla de las 12 piedras tomadas del Jordán. No solamente vamos a cruzar, también vamos a dejar una señal que va a servir de, ¿cómo se puede decir?, de testimonio de que un día el Eterno nos entregó esta tierra y nos dio este lugar. Y precisamente, según los historiadores, fue en el lugar donde muchos años después Juan el Bautista estaba bautizando y llamando a la gente al arrepentimiento, a la conversión. Lo mismo que hizo Yehoshua antes de que cruzaran el río Jordán. El río Jordán representa también un símbolo de tevilá, de bautismo, de dejar nuestra vida pasada, nuestra vida de incredulidad, para ser parte ahora del reino del Mesías, para que ahora Yehoshua sea nuestro líder, como dice acá en la Escritura. Pero este tema del capítulo 4 vamos a continuar la próxima semana. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Josué. Bendiciones y hasta pronto.